En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo, el Santo Papa León XIV, servidor indigno del cuerpo místico de Cristo y pastor de esta humanidad que gime bajo el peso del pecado. Me inclino hoy ante los pueblos heridos y las familias angustiadas por las sombras de la guerra. No vengo con estrategias humanas ni con cálculos diplomáticos, me presento con el corazón traspasado. Con el eco de las súplicas que se elevan desde las ruinas. Con el peso de las lágrimas que caen sin testigos. Con el clamor silencioso de millones de almas cuyo único anhelo es vivir en paz. Este mensaje no nace de un escritorio, nace de la oración. De las vigilias nocturnas en el silencio de la capilla. Nace de la voz del Espíritu que sopla entre los escombros de una humanidad desbordada por el dolor. La paz no es una palabra débil. No es una utopía romántica, ni un ideal reservado para soñadores ingenuos. La paz es la vocación más profunda del corazón humano. La paz es la primera palabra del resucitado cuando se aparece a sus discípulos. Como leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19, la paz sea con vosotros. Esa frase no fue pronunciada en un palacio ni en un ambiente libre de tensiones. Fue dicha a hombres atemorizados, encerrados, llenos de incertidumbre, y sin embargo, Jesús no comenzó con reproches ni con advertencias. Comenzó con la paz, porque solo desde la paz nace la verdadera transformación. Solo desde la paz puede renacer la confianza. Solo desde la paz puede comenzar un nuevo camino. Hoy, el mundo ha perdido esa paz. Ha intercambiado el incienso de la oración por el humo de las explosiones. Ha cambiado el canto litúrgico por el ruido de las sirenas. Ha olvidado que el hombre no fue creado para destruir, sino para custodiar. El conflicto que arde en Medio Oriente, y que se extiende como una llaga abierta en la conciencia del mundo. Es mucho más que una disputa territorial. Es el reflejo de una batalla espiritual más profunda. Una batalla donde la oscuridad intenta apagar la luz de la fraternidad. Donde la mentira quiere suplantar a la verdad. Donde la violencia amenaza con hacer olvidar la dignidad sagrada de cada ser humano. Desde esta sede apostólica, elevo mi voz no para acusar, sino para suplicar. Suplico por los niños, cuya inocencia ha sido robada por el estruendo de las bombas. Suplico por las madres que oran sobre los cuerpos de sus hijos, aferradas a un rosario desgastado por el llanto. Suplico por los ancianos, que han visto sus ciudades, sus iglesias y sus esperanzas derrumbarse en polvo. Suplico por todos aquellos que aún creen que el amor puede vencer al odio, que la fe puede atravesar las ruinas, que la caridad no está muerta, sino escondida, esperando ser despertada. Cuando contemplo el rostro del crucificado, veo en él el espejo de todos los que sufren hoy por la ausencia de paz. Jesús no venció con espadas, sino con clavos. No conquistó con ejércitos, sino con el perdón. No dominó con poder humano, sino con la entrega de su propio cuerpo en la Eucaristía. Y es desde esa lógica del Evangelio que debemos mirar los acontecimientos del mundo. Porque si nos dejamos arrastrar por la lógica de la venganza, si respondemos al mal con más mal, si justificamos la violencia por temor, entonces habremos renunciado al Evangelio. Y si renunciamos al Evangelio, habremos perdido el alma. María, Reina de la Paz, no está ausente en este drama. Ella está allí, en las calles polvorientas, en las casas bombardeadas, en los hospitales sin luz, en los campos de refugiados donde cada noche es un éxodo. Ella no abandona, no huye, ella permanece de pie, como en el Calvario, sosteniendo con su mirada a los que ya no tienen fuerzas para rezar. A ella le confiamos este clamor global por la paz, porque donde María entra, renace la esperanza, y cuando ella intercede, los corazones más endurecidos comienzan a abrirse. Este mensaje es un llamado a todos los fieles católicos, a los hombres y mujeres de buena voluntad, a los que aún creen que el bien es más fuerte que el mal. Es hora de encender velas en lugar de lanzar piedras. Es hora de levantar el rosario como arma de luz. Es hora de llenar los templos con súplicas.
de ofrecer sacrificios ocultos, de devolver a la oración el lugar que el mundo le ha robado. La paz verdadera no se construye con tratados firmados bajo presión. Esa paz se edifica sobre los altares, se gesta en el silencio sagrado de la adoración. Se cultiva en el perdón cotidiano entre hermanos y se mantiene viva con la Eucaristía, donde Cristo ofrece su cuerpo no para dominar, sino para salvar. A ti, madre que sufres por tus hijos alejados, a ti, padre que no sabes cómo proteger a los tuyos, a ti, joven que te debates entre la indiferencia y la rabia, a ti, sacerdote que celebras la Santa Misa en medio del ruido de los disparos, a ti, religiosa que rezas en el silencio de tu celda, a todos ustedes les digo, no están solos. La Iglesia está con ustedes. El Papa está con ustedes y, más aún, Cristo está con ustedes. No teman, no se rindan, no dejen que el odio les robe la fe, no permitan que la desesperanza les cierre el alma. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que la paz no es simplemente la ausencia de guerra, es la tranquilidad del orden, el fruto de la justicia y el efecto de la caridad. Donde no hay justicia, no puede haber paz verdadera. Donde no hay caridad, la justicia se convierte en un frío instrumento de poder. Por eso es necesario comenzar por el corazón. La conversión personal es el primer paso hacia la conversión del mundo. Cada acto de humildad, cada gesto de reconciliación, cada decisión de amar al enemigo, cada oración hecha con fe, son ladrillos invisibles con los que se reconstruyen los muros caídos de la civilización del amor. No podemos quedarnos pasivos. No podemos encerrarnos en la comodidad de nuestras certezas espirituales mientras el mundo arde. El Evangelio no nos autoriza a la indiferencia, nos llama a ser levadura, luz y sal, nos llama a interceder, a actuar, a consolar, nos llama a ser presencia viva de Cristo en medio del dolor. Y esto comienza hoy, comienza contigo, comienza conmigo, comienza con el humilde acto de arrodillarse y decir, Señor, hazme instrumento de tu paz. En este tiempo, he convocado a todas las diócesis del mundo a una jornada de adoración perpetua por la paz. Cada minuto cuenta, cada alma orante cuenta, cada parroquia que abre sus puertas para rezar se convierte en un bastión contra el mal. Cada familia que ofrece un rosario une su voz a la del cielo. Cada sacerdote que eleva la hostia consagrada está proclamando que Cristo reina. Aun cuando el mundo lo niega, no subestimemos el poder espiritual que la Iglesia tiene en sus manos. Porque cuando el pueblo de Dios ora unido, el cielo se abre y las cadenas se rompen. Hijos míos, el tiempo es ahora, no mañana, no cuando cesen las bombas, no cuando se calmen las aguas. Ahora es el tiempo favorable. Ahora es el día de la salvación. Ahora es la hora de la paz. Y esa paz no vendrá desde afuera, vendrá desde adentro. Desde lo más profundo de un alma reconciliada con Dios. Desde un corazón que ha sido tocado por la gracia. Desde una comunidad que ha decidido vivir el Evangelio sin condiciones. Por eso, los invito a renovar su consagración al Inmaculado Corazón de María, a ofrecer cada día como un sacrificio vivo por la paz del mundo, a comulgar con fervor, a confesarse con humildad, a vivir en gracia, a perdonar con prontitud, porque la paz no se predica solo con palabras, se construye con vida, con testimonio, con santidad, con perseverancia. La historia de la Iglesia está llena de momentos oscuros, pero también de luces que brillaron en medio de las tinieblas. Seamos hoy esas luces, seamos antorchas encendidas por el Espíritu, seamos discípulos de la paz que no se rinde. Y así, con fe profunda y con confianza total en el corazón eucarístico de Jesús, abrimos esta reflexión sabiendo que no estamos solos en este combate. El cielo lucha con nosotros. María intercede por nosotros y la Iglesia nos sostiene con su oración incesante. Que esta palabra no quede en el aire, que penetre las conciencias, que sacuda las almas adormecidas, que nos empuje a vivir como hijos del Padre, hermanos en Cristo y testigos de la paz que no pasa. Amados hijos, tras elevar nuestro clamor desde las entrañas heridas de la humanidad, corresponde ahora contemplar,
a la luz del Santo Evangelio y del Magisterio de la Iglesia. La naturaleza verdadera de la paz, su origen, su misión y su urgencia en este tiempo de tinieblas. No se trata de una reflexión conceptual, ni de una disertación académica. Es, más bien, un recorrido espiritual que nace del corazón traspasado de Cristo y que encuentra eco en cada página de la Sagrada Escritura. En cada encíclica escrita con lágrimas. En cada palabra de los santos que vivieron entre guerras, persecuciones, hambre y martirio, pero que jamás dejaron de proclamar que la paz no es una ilusión, sino una promesa encarnada en el Verbo de Dios. Desde el primer libro de la Biblia, la paz es descrita no como un equilibrio externo, sino como comunión. En el Génesis, Adán caminaba con Dios en el jardín, y esa armonía era la expresión más pura de la paz original, el hombre reconciliado con Dios, con la creación y consigo mismo. Pero el pecado rompió ese vínculo, y desde entonces la humanidad ha buscado restaurar lo perdido, muchas veces por caminos errados, olvidando que sin conversión no hay comunión, y sin comunión no hay paz. El profeta Isaías, en su visión mesiánica, lo proclamó con una claridad que atraviesa los siglos. En el capítulo 9, versículo 5 de su libro, leemos: un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y su nombre será Príncipe de la Paz. No habla de un conquistador político ni de un gobernante con poder terrenal. Habla de un niño, habla de la ternura como camino, de la mansedumbre como fuerza, de la pequeñez como victoria. Ese es el corazón del mensaje cristiano, que la paz nace de la humildad, y que quien quiere atraer paz al mundo debe primero dejarse pacificar por Dios. Jesús, en su vida pública, no ofreció recetas políticas ni planes geoestratégicos, ofreció el reino. Un reino que no es de este mundo. Un reino donde los pobres son bienaventurados, donde los mansos heredan la tierra, donde los pacíficos son llamados hijos de Dios. El Evangelio de San Mateo, en su capítulo 5, recoge ese sermón del monte que es la constitución espiritual del cristiano. Y allí, en medio de todas las bienaventuranzas, se levanta una que arde con fuerza especial en este tiempo: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Trabajar por la paz es mucho más que evitar conflictos. Es construir puentes, es perdonar 70 veces 7, es bendecir a quienes nos persiguen, es orar por quienes nos calumnian, es mirar al enemigo y ver en él a un hermano herido. Y esto no es debilidad, es la fortaleza más grande que puede tener un corazón redimido por la gracia. San Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 14, nos revela una verdad fundamental: Cristo mismo es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos uno solo, derribando el muro de enemistad que los separaba. Este pasaje no habla solo de judíos y gentiles, habla de todos los muros que nos dividen: ideológicos, étnicos, políticos, culturales, económicos. Cristo los derriba, no con violencia, sino con la cruz. Él reconcilia en su carne crucificada todo lo que el pecado ha desgarrado. Y esa reconciliación no es un símbolo, es un hecho, es un sacramento, es la Eucaristía, donde todo el cuerpo se une en un solo pan, donde la paz no es un deseo, sino una realidad presente. El magisterio de la Iglesia, fiel a esta tradición apostólica, ha proclamado en cada época que la paz es una tarea y, a la vez, un don. El Concilio Vaticano II, en su constitución pastoral Gaudium et Spes, nos recuerda en el número 78 que la paz nunca es algo conseguido de una vez por todas, sino que debe ser edificada sin cesar, y añade que la paz es obra de la justicia y fruto del amor. No basta la ausencia de guerra, hace falta la presencia activa del bien. La paz exige verdad, la paz exige libertad, la paz exige responsabilidad moral, la paz exige sacrificio. San Juan Pablo II, profeta incansable de la paz en el siglo XX, nos dejó enseñanzas que hoy resuenan con fuerza profética, en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del año 2002.
luego del drama del 11 de septiembre y del miedo que se extendía sobre las naciones. Escribió estas palabras: no hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón. Estas palabras, sencillas y tremendas, contienen una síntesis profunda del Evangelio. Porque la paz no se impone, se ofrece; la paz no se exige, se vive; la paz no se negocia, se testimonia. Benedicto XVI, en su mensaje del año 2007 para la misma jornada, afirmó con claridad que la paz es inseparable de la verdad. Dijo: ¿dónde y cuándo los hombres y las instituciones se alejan de la verdad, también la paz está en peligro? Negarse a reconocer la verdad conduce a la violencia. En un mundo donde la mentira se propaga con rapidez, donde la manipulación de la información es un arma de poder, esta enseñanza es urgente, porque solo la verdad nos hace libres. Y solo la libertad interior da lugar a la paz duradera. Y nuestro amado Papa Francisco, en su encíclica Fratelli Tutti, ha renovado con fuerza la dimensión social de la paz, recordándonos que no se puede construir un mundo fraterno mientras existan sistemas que excluyen, que condenan a los pobres, que siembran el odio, que lucran con la muerte. En el número 225 de dicha encíclica, escribe: cada guerra deja al mundo peor que como lo encontró. La guerra es un fracaso de la política y de la humanidad, una claudicación vergonzosa, una derrota frente a las fuerzas del mal. A la luz de todo esto, es evidente que trabajar por la paz no es una opción secundaria para el cristiano, es parte esencial de su vocación. Quien recibe el bautismo es injertado en el cuerpo de Cristo y, por tanto, se convierte en instrumento de reconciliación. No podemos llamar Padre al Dios del cielo si al mismo tiempo despreciamos al hermano que sufre en la tierra. No podemos comulgar el cuerpo de Cristo si después sembramos discordia en nuestras casas, en nuestras redes, en nuestras comunidades. No podemos rezar el rosario si en nuestro corazón cultivamos rencores. La paz comienza en el alma, y esa alma solo se pacifica en la presencia de Dios. La tradición monástica de la Iglesia nos ofrece una visión luminosa. San Benito enseñaba a sus monjes a buscar y trabajar por la paz, como parte esencial de su camino espiritual. Y lo hacía no desde la comodidad, sino desde la disciplina, la humildad, la escucha y el silencio. Porque no hay paz sin interioridad, y no hay interioridad sin silencio. En este mundo lleno de ruido, de juicios rápidos y de opiniones vacías, el silencio orante se convierte en un acto profético, y en ese silencio, Dios habla, y su voz no destruye, sino que crea; no divide, sino que une; no condena, sino que llama. La historia de los santos está tejida por testigos de la paz que vivieron en medio del conflicto. Santa Catalina de Siena, en pleno siglo XIV, intercedía entre príncipes enfrentados, llamándolos al perdón. San Francisco de Asís cruzó frontera y se presentó ante el sultán Malik al-Kamil, no para convertirlo por la fuerza, sino para mirarlo a los ojos y llamarlo hermano. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, mártir del nazismo, ofreció su vida por la paz entre los pueblos. Ellos no buscaron relevancia, buscaron fidelidad, y en su pequeñez, Dios sembró luz. Hoy, el Santo Padre convoca nuevamente a todos los creyentes a mirar al crucificado. Allí está la cátedra de la paz. Desde la cruz, Jesús no gritó venganza, gritó perdón. No condenó a quienes lo mataban, los excusó. No maldijo, bendijo, y es desde esa lógica de la cruz que debemos leer los conflictos actuales. Cada guerra es una negación de la cruz. Cada venganza, una traición al Evangelio. Cada indiferencia, una corona de espinas más. La paz, entonces, no es solo una tarea del Papa o de los obispos. Es la misión de cada bautizado. Es la vocación del laico, del consagrado, del niño y del anciano. Todos estamos llamados a ser artesanos de paz. No como un título, sino como una identidad; no como una función, sino como una forma de ser. Porque el mundo no necesita más ruido, necesita santidad. Y la santidad, cuando es auténtica, es profundamente pacificadora. Por eso, amadísimos hijos,
Este es el tiempo de reavivar los sacramentos. La confesión no es un trámite, es una liberación, una reconciliación con Dios, con uno mismo y con los demás. La Eucaristía no es un rito, es la fuente y cumbre de toda vida cristiana. El alimento de los constructores del reino. El rosario no es una repetición vacía, es una letanía de amor. Una cuerda que nos eleva hacia María y, con ella, hacia Cristo. La adoración eucarística no es una devoción opcional, es una urgencia espiritual. El lugar donde el alma encuentra el orden, la paz y el sentido. No tengamos miedo de ser diferentes, de ser luz en medio de la oscuridad, de hablar cuando todos callan, de amar cuando todos odian, de perdonar cuando nadie lo espera, porque en esos gestos escondidos, en esas decisiones silenciosas, comienza la verdadera revolución de la paz. Y esa revolución no necesita armas, necesita santos. Hijos amadísimos, en este tiempo donde la violencia parece hablar más fuerte que la razón, donde las armas apagan las voces de la esperanza, donde los corazones se endurecen por la costumbre del dolor, es urgente volver a narrar lo invisible, porque a veces, cuando el lenguaje de la política se agota y las cifras ya no conmueven, solo el símbolo puede tocar el alma. Solo la parábola puede abrir una grieta en el muro de la indiferencia. Solo la historia viva puede revelar lo que la lógica es incapaz de explicar. Hoy deseo hablarles con la voz de los símbolos, con la pedagogía de Cristo, con la sabiduría que no viene de libros, sino de rodillas dobladas, de lágrimas ofrecidas, de testimonios escondidos en los rincones del mundo. Porque detrás de cada guerra hay una historia que clama por ser contada. Detrás de cada madre que sufre, hay un eco del Calvario. Detrás de cada niño que teme, hay una promesa que aún no ha sido proclamada. Recuerdo una imagen que llegó a mis manos hace algunos años, en medio de un bombardeo en una ciudad cristiana de Medio Oriente. Un sacerdote permaneció firme dentro de su iglesia semidestruida. Todo estaba roto, vitrales, bancos, altar, muros. Solo quedaba intacto el sagrario. El humo lo rodeaba, las llamas amenazaban el techo, pero él, con el alba empolvada y las manos firmes, elevaba el cuerpo de Cristo mientras se escuchaban explosiones. Un niño, escondido bajo uno de los bancos caídos, lo miraba en silencio. Luego, le dijo a su madre, Jesús sigue aquí. El miedo se fue. Esa frase, tan sencilla, dicha por un niño, tiene más fuerza que cualquier tratado de paz. Porque donde Cristo permanece, la esperanza también permanece. Otra historia me llegó desde una religiosa anciana en Ucrania. Su convento había sido alcanzado por proyectiles. Varias hermanas estaban heridas, las paredes agrietadas, los iconos chamuscados. Pero ella escribió, seguimos rezando cada día, aunque tiemblen las ventanas, porque mientras haya un Ave María, el mundo aún no ha sido vencido. Esa convicción, esa firmeza, esa fidelidad silenciosa, es una cátedra viva de paz, porque no se trata de no tener miedo, sino de amar más allá del miedo, y quien ama más allá del miedo, ya ha vencido al odio. San Francisco de Asís comprendió este misterio cuando se despojó de todo. No fue por huida, sino por testimonio. Su visita al sultán en Egipto durante la Quinta Cruzada no fue un gesto diplomático, fue un signo profético. No llevó espada, no pronunció discursos, solo su presencia, pobre y luminosa, bastó para abrir el corazón de quien hasta entonces solo había visto enemigos. Allí, en tierra islámica, un hombre de Cristo fue sembrador de paz con su sola forma de ser. No convirtió naciones, pero sembró algo que el tiempo no ha destruido, la posibilidad de mirarse sin odio. María también enseña este camino simbólico. En cada aparición aprobada por la Iglesia, su mensaje no ha sido político ni ideológico, ha sido profundamente espiritual. En Fátima, en el año 1917, mientras Europa se desangraba en la Primera Guerra Mundial, una mujer vestida de luz hablaba a 3 niños pobres sobre el rezo del rosario. La penitencia y la conversión. No hablaba de estrategias humanas, hablaba de almas.
Sin embargo, su mensaje fue más poderoso que los cañones. Porque la verdadera guerra, dijo, es contra el pecado, y la verdadera paz comienza cuando el corazón vuelve a Dios. En La Salette, en el año 1846, en plena crisis social y religiosa en Francia, María apareció llorando. Sí, llorando. Su rostro no era triunfal, era maternal y dolido. Lloraba por el olvido del domingo, por la blasfemia, por la indiferencia, porque cuando se abandona la Eucaristía, cuando se deja de honrar al Señor, cuando se vive como si Dios no existiera, entonces la paz se retira, no como castigo, sino como consecuencia, porque el alma que no adora, se vacía, y el mundo vacío de adoración se llena de ruido, de conflicto, de desorden. También en Quibeo, en Ruanda, en los años previos al genocidio de 1994. La Virgen advirtió entre lágrimas lo que ocurriría si el pueblo no se convertía. No fue escuchada, y la tragedia llegó, pero aún allí, en medio de la sangre, surgieron testimonios de perdón incomprensibles para la lógica humana, como el de aquella mujer tutsi que, después de ver a toda su familia asesinada, perdonó públicamente a los culpables. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, respondió, porque el rosario me enseñó a mirar a Jesús, y desde su cruz aprendí a mirar diferente. Los mártires también nos ofrecen parábolas vivas. San Maximiliano Kolbe, en Auschwitz, ofreció su vida por la de otro prisionero. En el lugar más oscuro, encendió una luz, no con palabras, sino con el acto supremo del amor. Y allí donde todo hablaba de muerte, su gesto habló de eternidad, porque la paz no es ausencia de conflicto, sino presencia de Dios, y donde Dios está, incluso en un campo de concentración, puede florecer el perdón. En tiempos más recientes, recuerdo la figura de Chiara Lubitsch, fundadora del movimiento de los focolares. Durante los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial, reunía a jóvenes en sótanos para leer el Evangelio y compartir la Eucaristía. Allí, mientras el mundo se desmoronaba, nacía una comunidad de unidad, porque la paz no se improvisa, se prepara en la fidelidad cotidiana, en el amor escondido, en la fe que no claudica. ¿Y qué decir de los innumerables misioneros que en silencio, sin cámaras, sin reconocimientos, han sembrado paz en aldeas olvidadas, en campos de refugiados, en zonas de guerra, en prisiones, en hospitales? Cada uno de ellos es un signo viviente del Evangelio, un sacramento de esperanza, un recordatorio de que la paz no necesita titulares, necesita testigos. Pero también quiero hablarte a ti que vives en una familia rota, a ti que has sufrido traiciones, a ti que no ves salida, a ti que has dejado de creer. Tú también puedes ser narrador de paz. No necesitas grandes escenarios, basta tu vida entregada, tu decisión de perdonar, tu esfuerzo por no responder al mal con mal, tu elección de rezar cuando todo grita que no tiene sentido. Una madre me escribió hace poco: mi hijo fue asesinado, pero cada día rezo por el alma del que lo mató. Esa mujer, sin saberlo, es teóloga de la paz, porque ha comprendido que el odio no sana, que la venganza no cura, que el perdón no es debilidad, sino liberación. Y su oración silenciosa tiene más valor que todos los discursos del mundo. Hay una parábola de Jesús que hoy resplandece con una luz nueva, la del buen samaritano. Un hombre herido en el camino. Muchos pasan, lo ignoran, pero uno se detiene, lo mira, se compadece, lo cuida, le devuelve la dignidad. Esa es la lógica de la paz: detenerse, mirar, compadecerse, actuar. No es ideología, es compasión encarnada. Y todo cristiano está llamado a ser ese samaritano, a ir más allá de las fronteras, a cruzar caminos peligrosos, a curar con vino y aceite, a pagar con su propio tiempo, con su propia vida. Y es por eso que la Iglesia, madre y maestra, no se cansa de proponer este camino, no porque tenga una solución mágica, sino porque conoce el poder de lo pequeño. Sabe que una vela encendida en la noche puede guiar a muchos, que una oración sincera puede detener una guerra,
que una comunión recibida con amor puede sanar una familia. Hoy, cada uno de nosotros está invitado a entrar en esta narrativa, a ser parábola viva, a permitir que nuestra vida cuente algo distinto, que nuestras acciones hablen de otro reino, que nuestras palabras siembren reconciliación, que nuestras heridas se conviertan en fuentes de consuelo, porque si dejamos que el Espíritu Santo escriba en nosotros su historia, entonces ya no seremos víctimas de las narrativas del miedo, seremos autores de paz, constructores del reino, portadores del Evangelio, y así, mientras el mundo repite sus viejas tragedias, la Iglesia responde con sus antiguas certezas, que Cristo ha vencido, que el amor es más fuerte, que la cruz es el único trono desde el cual puede proclamarse una paz verdadera. Hijos amadísimos, después de haber meditado a la luz del Santo Evangelio sobre la verdadera naturaleza de la paz, y de haber contemplado en las narrativas simbólicas la profundidad espiritual de aquellos que, viviendo en medio del fuego, optaron por el amor, es momento de volver nuestros ojos al corazón de la vida cristiana. Porque la paz no es una idea elevada que flota en las alturas. La paz es concreta, es encarnada, es práctica, y comienza en lo más íntimo de nuestra vida cotidiana. Muchos buscan la paz como si fuera un don reservado para los santos o para los grandes acontecimientos. Pero yo les digo, con la autoridad que me ha sido confiada, la paz comienza en la cocina, en la mesa compartida, en el perdón entre esposos, en el abrazo silencioso entre hermanos, en la oración que se eleva desde una cama de hospital, en el pan que se parte con el hambriento, porque donde hay caridad verdadera, allí hay paz, donde hay humildad, allí reina Cristo, donde hay silencio ofrecido por amor, allí actúa el Espíritu Santo. El primer lugar donde se edifica la paz es el hogar. La familia es el santuario donde se forma el corazón del hombre. Y si el hogar se convierte en una escuela de paz, el mundo también se transformará. Padres que rezan juntos con sus hijos, madres que enseñan a bendecir la mesa, abuelos que narran la fe con dulzura, jóvenes que honran a sus padres, hermanos que se perdonan. Todo esto, que parece pequeño, es una muralla contra la violencia, un escudo contra el pecado, una llama que no se apaga. Por eso hoy los exhorto con ternura apostólica, no descuiden el rosario en familia. No lo vean como una devoción del pasado. El rosario es un arma de luz, es una letanía de paz, es una forma concreta de invocar a María en medio de las batallas de la vida. Cada Ave María pronunciada con fe es una caricia espiritual que desarma al enemigo. Cada misterio contemplado es una luz que se enciende en la noche del mundo. También les invito a recuperar el valor del silencio. Vivimos en un tiempo donde todo grita, todo exige, todo corre, pero el alma necesita pausa, necesita adoración, necesita recogimiento. ¿Cómo escucharemos la voz de Dios si estamos permanentemente distraídos? ¿Cómo conoceremos su voluntad si no nos damos tiempo para estar a solas con Él? La adoración eucarística, incluso si es breve, transforma el corazón. Allí, en el silencio del sagrario, el alma herida se sana, el corazón agitado se pacifica, el cristiano cansado encuentra aliento. No menos importante es el sacramento de la reconciliación. Si queremos paz en el mundo, primero debemos vivir reconciliados con Dios. El pecado no solo hiere nuestra alma, también debilita el cuerpo de Cristo. Cada vez que nos confesamos con sinceridad, estamos sanando una parte de ese cuerpo místico. No hay paz sin perdón, no hay paz sin humildad, no hay paz sin confesión. Muchos creen que basta con evitar el conflicto, pero la paz cristiana no es una mera ausencia de problemas, es plenitud de amor. Es vivir en estado de gracia, es tener el alma abierta a la voluntad divina. Y esto se cultiva con decisión diaria, levantarse cada mañana con una oración, bendecir el día, ofrecer los sufrimientos, rezar por los que nos hieren, escuchar la palabra de Dios, participar en la Santa Misa no solo los domingos, sino cada vez que sea posible, ayunar con intención, dar limosna con discreción, visitar a los enfermos, consolar a los que lloran. Todo esto es vida cristiana concreta.
Y todo esto construye la paz. En los ambientes laborales, también estamos llamados a ser testigos. Un cristiano no puede participar de la calumnia, del chisme, del juicio sin caridad, no puede fomentar divisiones. Está llamado a ser puente, a escuchar con paciencia, a actuar con justicia, a renunciar al espíritu de competencia y a cultivar la fraternidad. Aunque nadie lo vea, Dios lo ve, aunque nadie lo reconozca, el cielo se alegra, porque cada pequeño acto de paz tiene un valor eterno. Los jóvenes, en particular, tienen una misión preciosa. No permitan que les roben el entusiasmo. No dejen que el cinismo apague su idealismo. No crean que la santidad es para otros. Ustedes pueden ser revolucionarios de la paz. Pueden usar sus redes sociales para edificar y no para destruir. Pueden levantar su voz contra la injusticia, pero sin odio. Pueden perdonar donde nadie perdona. Pueden amar donde nadie ama. Cristo los llama. La Iglesia los necesita. El mundo espera su testimonio. A ustedes, madres que sufren en silencio, quiero decirles con ternura, su oración es más poderosa que cualquier ejército. No dejen de rezar por sus hijos. Aunque estén lejos, aunque estén perdidos, aunque parezca inútil, María tampoco comprendía todo, pero guardaba todo en su corazón. Ella también esperó, confió, lloró, y en su llanto Dios obró maravillas. Ustedes, como María, son columnas ocultas que sostienen la Iglesia. A los sacerdotes, ministros de la paz de Cristo, los animo a no cansarse, a celebrar cada misa como si fuera la última, a confesar con ternura, a predicar con fuego, a visitar a los enfermos, a escuchar sin juzgar, a acoger sin excluir. Ustedes son faros en la noche, y aunque a veces estén solos, aunque se sientan incomprendidos, recuerden que cada palabra, cada gesto, cada mirada con compasión, siembra eternidad. A los consagrados y consagradas, testigos del reino, les recuerdo que su fidelidad silenciosa es una profecía viva. No se desanimen si el mundo no comprende su entrega. Su vida es ofrenda, es intercesión, es un sacrificio oculto que sostiene a la Iglesia. Cada Ave María rezada en la celda, cada oración nocturna, cada sonrisa ofrecida, todo tiene valor, todo produce fruto. Ustedes son la levadura escondida que transforma la masa. Y a todos los bautizados, les suplico, no sean espectadores. No vivan la fe como una costumbre. No se acostumbren al mal. No normalicen el pecado. No participen de las estructuras del mundo sin discernir. Sean sal, sean luz, sean fermento. Que sus casas sean altares. Que sus mesas sean fraternas. Que sus palabras sean medicina. Que sus gestos sean evangelio visible. Muchos preguntan, ¿qué podemos hacer ante tanta guerra? Yo les respondo, hagan lo que está en sus manos, pero háganlo con amor. No esperen tener grandes medios. Empiecen con lo pequeño, con lo cercano, con lo posible, y Dios hará lo imposible. Porque la paz no depende solo de los gobernantes, depende de nosotros. Del modo en que vivimos, del modo en que amamos, del modo en que oramos. Por eso, en este momento de la historia, cada comunidad parroquial debe ser un faro. Que no falte la adoración, que no falte la confesión, que no falte la escucha fraterna, que no falte la formación, que no falte el compromiso con los pobres, que no falte la alegría de servir, porque una parroquia viva es un oasis de paz. Y si hay conflictos en tu comunidad, si hay divisiones, si hay heridas, no huyas, no critiques, no te alejes, arrodíllate, intercede, perdona, sana, porque la Iglesia no es perfecta, pero es santa, y su santidad se manifiesta cuando cada uno asume su cruz y camina con los otros. No contra los otros. La paz comienza allí, hijos míos. No esperen la paz del mundo, construyan la paz de Cristo. No se dejen engañar por las promesas vacías. No se cansen de hacer el bien. No renuncien al poder de la oración. No duden del valor de la fe, porque quien vive unido a Cristo, ya ha vencido al mundo. Y así, cuando llegue la noche y el alma esté cansada y parezca que nada ha cambiado, sepan que sí ha cambiado.
Algo ha cambiado, el cielo. Ha cambiado el corazón de Dios. Tocado por la fidelidad de sus hijos. Ha cambiado el mundo, aunque no se vea, porque donde hay un alma que ama, allí ha nacido una nueva aurora. Hijos amadísimos, hemos caminado juntos a lo largo de estas reflexiones, desandando las sendas del Evangelio, contemplando la urgencia del clamor de la humanidad por la paz, abriendo el corazón a las narrativas que nos despiertan y descendiendo al terreno sagrado de la vida espiritual. Ahora es el momento de recoger lo sembrado, de entrar en la profundidad del llamado que el cielo dirige a cada uno, de abrir el alma al soplo silencioso del Espíritu, que no grita, pero transforma. Es la hora de la conversión, es la hora de la comunión, es la hora de la paz verdadera. La conversión no es un concepto abstracto, es un giro, un retorno, una decisión concreta de dejar la senda del egoísmo para abrazar el camino del Evangelio. Es desnudarse del hombre viejo y revestirse del hombre nuevo. Es permitir que el corazón de piedra se transforme en un corazón de carne. No basta con lamentarse por la violencia del mundo si no combatimos con radicalidad la violencia que habita en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, en nuestras omisiones. El Santo Evangelio, en San Lucas, capítulo 15, nos presenta la parábola del hijo pródigo, un joven que se aleja, que lo desperdicia todo, que toca fondo y que finalmente regresa. Pero el verdadero protagonista de esta historia es el Padre, un Padre que no se cansa de esperar, que corre al encuentro, que abraza antes de cualquier palabra, que no exige explicaciones, sino que viste con dignidad, calza los pies cansados y organiza una fiesta. Así es el corazón de Dios, un corazón que no quiere condenar, sino abrazar, que no quiere castigar, sino restaurar, que no quiere excluir, sino reconciliar. Esa es la raíz más profunda de la paz, sabernos hijos. Porque si yo soy hijo del Padre, y tú también lo eres, entonces ya no somos enemigos, ya no hay lugar para el odio, ya no hay espacio para la guerra. El bautismo nos ha hecho hermanos. La Eucaristía nos ha unido en un solo cuerpo. La gracia santificante nos ha injertado en el mismo misterio de comunión. Por eso, quien vive en Cristo no puede fomentar la división, no puede aceptar el rencor, no puede justificar la indiferencia. San Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 18, nos exhorta, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No dice, si los demás cooperan. No dice, si es fácil. Dice, en cuanto dependa de ustedes. Es una llamada a la responsabilidad personal, a dejar de esperar que el otro cambie, a ser yo quien da el primer paso, quien se humilla, quien busca el diálogo, quien reconstruye puentes. La paz comienza en mi alma reconciliada, en mi corazón redimido. Pero no estamos solos en este camino. La Iglesia, nuestra Madre, nos sostiene con los sacramentos. En cada confesión, Cristo mismo nos perdona. En cada Eucaristía, nos alimenta con su cuerpo y sangre. En cada misa, el cielo desciende, el altar se convierte en Calvario y desde allí brota la paz del resucitado. Esa paz que el mundo no puede dar, y que nadie nos puede quitar. Por eso les suplico con toda la fuerza de mi alma, no se alejen de los sacramentos. No abandonen el altar, no dejen de buscar al Señor donde Él ha prometido permanecer. María, Madre de la Paz, nos guía en este retorno. Ella, que meditaba todo en su corazón, nos enseña el camino del silencio fecundo. Ella, que permaneció fiel junto a la cruz, nos muestra que la paz no es comodidad, sino fidelidad en el dolor. Ella, que recibió al Espíritu Santo en el cenáculo, nos conduce a una vida en oración constante. A ella le consagramos nuestras luchas, nuestras heridas, nuestros miedos, porque bajo su manto, todo se vuelve posible, porque donde ella está, Cristo nace, y donde Cristo nace, la paz renace. La conversión también es comunitaria. No basta con que cada uno camine solo. Somos Iglesia, somos cuerpo, y como miembros de ese cuerpo, estamos llamados a vivir en comunión. No basta con no odiar. Hay que amar. No basta con no hacer el mal.
Hay que hacer el bien. No basta con evitar la guerra. Hay que construir la paz. Y esto implica decisiones concretas: perdonar al hermano que nos hirió, acercarnos al que excluimos, reconciliarnos con quienes evitamos, buscar la unidad por encima de las diferencias. En muchas parroquias, la división silenciosa es más destructiva que cualquier persecución externa. Cuando no hay comunión, no hay testimonio. Cuando no hay caridad, el mundo no cree. Por eso, queridos fieles, luchen por la unidad, protejan a su comunidad, defiendan la alegría de pertenecer, acojan al nuevo, escuchen al diferente, sirvan con humildad, porque la paz que predicamos debe ser visible, debe respirarse, debe contagiarse. Y si alguno ha perdido la esperanza, si alguno siente que no puede perdonar, si alguno cree que ya es tarde, escuche estas palabras del profeta Ezequiel. En el capítulo 36, versículo 26, dice el Señor: les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Dios puede renovar lo que tú creías muerto. Dios puede sanar lo que parecía incurable. Dios puede transformar tu historia en un instrumento de salvación para otros. No pongas límites a su misericordia. No cierres la puerta a su perdón. No temas volver. Él te espera. Él te busca. Él te ama. Y ahora, con el alma abierta a la acción del Espíritu, les invito a rezar, a unir nuestras voces en una súplica unánime, a levantar el corazón al cielo, a decir con sinceridad: Señor Jesús, por intercesión de tu Santa Madre, la Virgen María, y del glorioso San José, guía mis pasos hacia tu sagrado corazón. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la paz de Cristo reine en sus corazones. Que la ternura de María sane sus heridas. Que el fuego del Espíritu los impulse a ser sembradores de luz. Y que la bendición de Dios Padre Todopoderoso descienda sobre ustedes, sus familias, sus naciones y sobre el mundo entero, que tanto necesita volver al corazón del Evangelio. Yo, el Papa León XIV, servidor de la Iglesia, los bendigo con todo el amor de Cristo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.